Bien, estamos viendo la pantalla, chicos, porque hice un montón de Sí, sí, cosas, no sé sí. si... Sí. Bien, listo. Sí, profe. Entonces, les decía que en todas las pruebas nosotros siempre vamos a tener datos que nos van a dar para trabajar. Nos van a dar siempre lo que llaman el tamaño de la muestra, el valor de n. El tamaño de la muestra hace referencia a la cantidad de números u que nos van a brindar para poder trabajar con estas pruebas, y siempre nos van a dar un valor. En este caso se llama z sub alfa, que se le llama estadístico, que es un valor contra el cual nosotros vamos a comparar lo que nosotros vamos a calcular. Bien, en la prueba de los promedios, como en las demás, tenemos algunos. En todos generar la muestra de números U, que nosotros no lo vamos a generar porque los ejercicios ya tienen la muestra de números U. El paso siguiente es calcular el promedio aritmético. Todos sabemos cómo se calcula el promedio. Sumamos todos los valores que tenemos, en este caso los valores de U, por supuesto, sobre el número o la cantidad de estos valores, sobre n, que es el tamaño de la muestra. Y luego vamos a calcular algo que le llama el valor estadístico de Z0. Z0 es con el cual se lo nombra a este estadístico para las pruebas de los promedios, y la fórmula es la que están viendo en pantalla. Es el promedio, ¿sí?, menos una constante, un medio, por la raíz cuadrada del valor que tiene la muestra. El número de muestra o el valor de n podrán ser 100 números, 1000 números. Raíz cuadrada de 1 sobre 12, esta raíz y este 1 medio son siempre constantes y no cambian. Lo único que se modifica es el promedio que nosotros tenemos, que lo calculamos de acuerdo a la cantidad de números u, y el valor de n, que depende de esta cantidad de números. Por último, y lo que también se hace en todas las pruebas, es hacer esta comparación. En nuestro caso, para la prueba del promedio, tenemos que preguntar si el valor absoluto de lo que nosotros datos. En el caso de que se cumpla y sea menor, se dice que no se rechaza la hipótesis de que los números provienen de un universo uniformemente distribuido, o lo mismo que F. Sale counter. Sin IP. Perdón. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Salió la pantalla también. Sí, sí, pero... Bien. ¿Profe? Sí, sí, ¿me están escuchando? ¿Qué es lo Sí. importante? Bien. Les estaba diciendo que Se lo escucha muy entrecortado, profe. si pasa esta prueba, se considera entonces que esta muestra de números U, sí, sí, por eso se me cerró recién el Zoom, porque tengo problemas con internet. Disculpen, seguimos con los mismos problemas de ayer. Vamos a tratar de que sí, entonces, que esta muestra, si pasa esta prueba, si se comprueba que este estadístico que calculé en valor absoluto es menor que el que me dan, los podríamos aceptar y decir que en el ejemplo tenemos estos números pseudo aleatorios. Por favor, anótenlo en su carpetita por ahí, en algún apunte, porque lo vamos a utilizar para todas las pruebas, ¿sí? Mientras ustedes anotan, yo avanzo un poquito. Fíjense que en este caso el valor de n, ¿sí?, es 12, porque tengo 12 números u acá para el ejemplo, y el valor de mi estadístico, z sub alfa, es igual a 0,95. Tenemos que hacer la prueba. Bien, lo primero que decíamos en los pasos era calcular el promedio aritmético. Fíjense que es sumar todos los valores de U y dividirlo en la cantidad. La cantidad es 12 y los valores de U los tenemos acá.
¿Alguien podría hacer rápidamente ahí con la calculadora? En eso estamos, profe. Bueno, gracias. Repito, la idea es que lo anoten a los números U en su carpeta, en su apunte, porque es lo que vamos a seguir haciendo con los demás ejemplos. 0,4347, ¿puede ser? Bien, perfecto, muchas gracias. Fíjense, ahí yo también tengo el mismo resultado. Puse otro decimal más, depende de la calculadora. Fíjense que ya tenemos el promedio, por lo tanto lo que me queda ahora es calcular nuestro estadístico Z0. Nuestro estadístico Z0, de acuerdo a la fórmula que vimos recién, es el promedio, que acabo de calcularlo, ¿sí? Menos un medio por la raíz de n, que era 12, todo dividido en la raíz de 1. Pero directamente fíjense que el resultado me lo da negativo, menos 0,783. ¿Sí? Como es negativo, recuerden que era el valor absoluto para hacer la comparación del estadístico, por lo tanto, me queda 0,783 y es menor que el dato que me daban, el Z sub alfa, 0,957. En ese caso, como es menor, podemos decir, ¿sí?, que no se rechaza el distribuido, o como les dije, que la muestra que nos dieron para trabajar en esta prueba pasó, ¿sí? Pasó la prueba, quiere decir que se comportan como números aleatorios realmente, o podríamos decir. Bien, esto es sencillo, creo que es el más fácil de todos, creo que no hay dudas, por las dudas me avisan. No, profe, no hay. Lo que sí, cuando estábamos leyendo el libro de teoría, no sé si le pasó a otros compañeros, dato, no está como explícitamente puesto eso, entonces no sabía de dónde. A mí me pasó lo mismo. ¿De dónde lo sacaba ese? Bien, bien, bueno, no, para tenerlo en cuenta, gracias. Ya después vemos de modificar eso. Aclarar. Bien, entonces, repito, la muestra y el estadístico, en este caso que se llama Z sub alfa, siempre nos van a dar como dato para poder comparar. Eso es lo que hace, ¿ok? Profe, Bien, si no quedan... una Sí, dime. pregunta. En el ejercicio 6 del trabajo práctico número 1 lo pone como Z sub alfa sobre 2. ¿Es lo mismo? Sí, exactamente, es lo mismo, es otra nomenclatura nada más, porque cuando lo hicieron en los ejercicios se sacó de otro lado distinto a los demás, pero modifica la nomenclatura, es el mismo estadístico. Muy bien. Gracias, profe. Bien. Bueno, pasamos a la prueba que sigue, que se llama prueba de la frecuencia. En la prueba de la frecuencia también tenemos la muestra, el tamaño de la muestra que le llama n. Tenemos un número X que le llama el número de subintervalos, ya vamos a ver qué son los subintervalos, y el estadístico que acá le llama chi cuadrado alfa, ¿sí? Este es el nombre del estadístico que nos dan para comparar al final de la prueba. Bien, los pasos, los mismos, generar la muestra, dividir al intervalo 0, 1, recuerden que los números U están entre 0 y 1, en X subintervalos. Eso significa que si me dan como dato el valor de X y me dice X igual a 5, yo tendré que tener 5 subintervalos iguales entre 0 y 1. ¿Sí? Luego de tener los subintervalos, me dice que tengo algo que se llama frecuencia esperada. Esa frecuencia esperada se calcula como n, que es el tamaño de la muestra, sobre la cantidad o el valor de x que tenemos como subintervalos. En el ejemplo ya que vamos a ver va a quedar más claro.
Después tenemos que determinar lo que le llaman la frecuencia observada en cada uno de estos intervalos o subintervalos que nosotros vamos a dividir y lo denota como FO de frecuencia observada y el J depender de la cantidad de subintervalos que tengamos. Eso quiere decir que si x era igual a 5, yo voy a tener una frecuencia observada para el subintervalo 1, para el 2, para el 3, para el 4 y para el 5. Por último, tenemos una fórmula que es como calculamos el estadístico, que le llama chi cuadrado, es el que yo voy a calcular y es igual a al número de subintervalos la muestra x sobre n por la sumatoria de las frecuencias observadas que tengo en cada subintervalo menos la frecuencia esperada todo al cuadrado. Las frecuencias observadas es por cada subintervalo y la frecuencia esperada es una sola para todos los subintervalos. Luego la comparación, chi cuadrado, si es menor, lo mismo de la prueba del promedio, ¿sí? Quiere decir que pasó esta prueba, que el tamaño de la muestra que teníamos, ¿sí? No fue rechazada. Vamos al ejemplo. Los datos, los mismos de recién, los mismos números U. Por lo tanto, tengo mi tamaño de muestra igual a 12, tengo un valor de x igual a 3 y fíjense que el valor que me dan para comparar es 0,65. Lo que me decían los pasos, intervalo 0,1 en x subintervalos. Si tengo x igual a 3, tengo 3 subintervalos. Fíjense cómo está dividido, obviamente que en 3 partes iguales, y cada subintervalo tiene un valor de inicio y fin. El primero entre 0 y 0,36 y el tercero entre 0,66 y 1. Lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Tomamos el primer número U, 0,01, y debemos verificar ese número. Cuando digo cae, es decir a dónde pertenece, ¿sí? El primero, ¿en qué subintervalo creen ustedes que debería estar? En el primero. Primero. El primero. Bien. El segundo, 0,079, También el También. primero. primero. 0,168 en el También. primero. 0,858 Tercero. Tercero. en el tercer intervalo. Tercero, 0,74 en el tercero, 0,703 en el tercero, 0,478 En el segundo. En el medio. en el segundo, bien, 0,277 en el primero, 0,019 en el primero, 0,548, fíjense que ya está en el segundo nuevamente, y 0,420 habíamos Entonces, estos dicho subintervalos son abiertos o cerrados. abiertos. En el caso que, por ejemplo, un número es 0,330, 33. ¿Cómo? en 0, caso ¿cuánto que dijiste vos? 0,333, o sea, está justo en el medio del intervalo. Si es 0,33 está en el primero. Listo. Si es 0,33 cualquier cosa después, ya pasaría a estar en el segundo. Lo mismo con el 0,66. Si es justo 0,66 está en el segundo. Gracias. Bien, habíamos dicho cuando veíamos los pasos que luego, a partir de cómo íbamos colocando en cada subintervalo los números U, teníamos nuestras frecuencias observadas. Entonces, si ustedes se fijan, dijimos que 5U cayeron en el primer subintervalo, por lo tanto la frecuencia observada 1 es igual a 5. Para el siguiente, la frecuencia observada es igual a 3, y para el siguiente, a eso hace referencia la frecuencia observada. La frecuencia esperada es una sola, como les había dicho, y es para
Todos los subintervalos, en este caso para los tres que tenemos, es la misma frecuencia observada, n sobre x, que nos da un valor de 4. Una vez que tenemos la frecuencia observada y tenemos nuestra frecuencia esperada, lo único que tenemos que hacer es armar nuestra fórmula, nuestro estadístico, para poder sacar el resultado de x sobre n, que es la frecuencia esperada por el revés, ¿sí? 3 sobre 12, y multiplicamos por la sumatoria de las observadas menos la esperada al cuadrado. Entonces hacemos frecuencia observada 1, 5, menos la frecuencia esperada 4 al cuadrado, más la frecuencia observada 2, que es 3, menos 4, la esperada. Bien, el resultado de mi estadístico, como verán, ahí al final, después de hacer la sumatoria y demás, tenemos que nuestro estadístico chi cuadrado es 0,5. Si hacemos la comparación, porque, repito, para todas las pruebas tenemos que comparar estos estadísticos, decimos que el que yo calculé, chi cuadrado 0,5, es menor que el que me dieron como dato. Rechaza, ¿sí?, estos números pseudo aleatorios que nos dieron para ver si pasaba o no esta prueba de la frecuencia. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Quiero No, saber si profe. se entendió cómo colocar los números Q en los subintervalos, cómo decimos que tenemos la frecuencia observada. Sí, Bien. profe, está todo bien. ¿Todos estamos de acuerdo que Sí, sí, se no entiende. hay dudas Todo claro, Usted- profe. para avanzar? ¿El tema de los intervalos está dado por el enunciado o habrá momentos en los que nosotros tengamos que calcular qué cantidad de intervalos nos conviene? No, siempre va a estar dado por el valor de X que van a tener como dato, siempre. Perfecto, gracias. No hay opción que el ejercicio no tenga eso. Bien, vamos con la que sigue. La que sigue es la prueba del promedio, muy parecido. Acá nuestro tamaño de U que tengamos. Cuando digo pares de U, significa que no me van a dar una muestra de 13 números, ni de 15, ni de 7. Siempre tiene que ser par para poder utilizar esta prueba. Acá el valor de X, en vez de dividir el intervalo 0, 1, acá lo que me dice es que divide el cuadrado unitario en X cuadrado celdas. Quiere decir que si mi valor de X es igual a 5, voy a tener de mi cuadrado unitario. Nuevamente, dato, chi cuadrado alfa, que es el estadístico. Bien, los pasos, esto está en la teoría, chicos. Los pasos, generar los pares de números pseudo aleatorios, eso lo vamos a obviar porque ya los tenemos. Dividir el cuadrado unitario en x cuadrado celda, a donde también vamos a calcular una frecuencia esperada para cada una de las celdas. Es, digamos, la frecuencia esperada, lo mismo que en el... ¿Sí? Bien. Luego vamos a determinar la frecuencia observada en cada una de esas celdas. ¿Sí? Aquí sí vamos a tener por cada celda una frecuencia observada. Y vamos a tener, por ejemplo, si teníamos las 25 celdas, vamos a tener que tener por cada fila y por cada columna 5 frecuencias observadas, ¿ok? Para completar las 25. Nuestro estadístico, ¿sí? Fíjense que tiene un poquito de diferencia con el anterior, porque está elevado al cuadrado, lo mismo que en la frecuencia esperada, está elevado el valor de x al cuadrado, x cuadrado sobre n, por la sumatoria de nuestras frecuencias observadas en cada celda, menos nuestra frecuencia esperada, que también corresponde para cada una de ellas. Nos quedan 10 minutos. Por último, el chi cuadrado si es menor que el chi cuadrado a.
Vamos al ejemplo. Los datos, los mismos. Nada más que ahora, mi valor de n no van a ser todos los u que tengo, sino los pares de u. Por lo tanto, recién teníamos 12 números. Eso significa que vamos a tener 6 pares de u. ¿Y cómo los tomamos a los pares? De manera consecutiva. Eso quiere decir que comenzamos con este, porque ustedes en los ejercicios no se toma por columnas, ni el primer ni el último con el tercero. Lo que se hace es tomar primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, y así hasta terminar nuestros números u. Para este ejemplo tenemos el valor de x igual a 2. En este caso decíamos que esto determinaba el valor de x, la cantidad de celdas. Por lo tanto, va a ser x cuadrado celdas. En este caso voy a tener 4. Y mi estadístico chi cuadrado alfa va a ser igual a 0,675, que eso lo vamos a comparar. Bien, como dice, dividir el cuadrado, entonces decíamos que teníamos el valor de 2 en x, 2 al cuadrado, 4 celdas. Pero fíjense que tenemos primero las filas, fila 1, fila 2, y luego tomamos la columna 1, columna 2. Fíjense cómo está la prueba anterior. Sí, como son 2 o se divide en 2, entonces tenemos también nosotros acá dividido esta parte del intervalo para las filas, si se quiere, en realidad son para las columnas, y esta parte del intervalo separado para las filas. ¿Sí? Si hubiéramos tenido mi x igual a 3, tendríamos el caso que vimos en la prueba anterior, y 1. Vamos a ver cómo ubicar los pares de u, que eso es importante para no equivocarse en el cálculo. Si ustedes observan, el primer par 0,01, me tengo que fijar a qué fila corresponde, si a la primera o a la segunda fila. El 0,01 corresponde a la primera fila. Y el segundo valor, que es la columna, 0,079, también corresponde a la primera, en este caso la columna. Se debe escribir en la celda 1,1. ¿Ok? Si vamos al siguiente par, 0,168, 0,858. ¿Dónde creen ustedes que deberíamos marcar? En el cuarto cuadrante. Sería el 168, en la segunda columna. Por lo tanto, marcamos allí. Perfecto. ¿Sí? Al siguiente, 0,901, 074. ¿A dónde creen ustedes que deberíamos marcar? En el segundo, o sea, arriba del que estaba recién. Bien. Cuadrante. Bien. ¿Sí? Fíjense, 0,901 me determina que está en la segunda fila y es 0,713, 0,478. Hacer En el cuadrante. que está vacío. Bien, en el que está vacío. Perfecto. El par que sigue, 0,277 y 0,019. Tercer cuadrante. Me dice que está en el 0,277 y el 0,019 está en la primera columna. Por lo tanto, ¿dónde debería marcar? Abajo a la izquierda. Chicos, El tercer cuadrante. bien, ¿sí? Corresponde a la primera fila, primera columna. El último, Arriba a la izquierda. 0,548, 0,426.
El 548. Bien. Arriba. Fíjense cómo completamos. Bien. ¿Cómo completamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, Porque sí. ahí habré escuchado Sí, sí. que decían otra cosa. Bien. Ahora, lo que nos decía, la primera parte, digamos, los pasos, era que deberíamos lo siguiente. La frecuencia observada 1,1, que es esta celda, tiene el valor 2. Marcamos que 2 pares cayeron acá. La frecuencia observada 1,2, o sea, fila 1, columna 2, tenemos un solo par. En la 2,1 tenemos 2 pares y en la 2,2 tenemos un par nuevamente. ¿Sí? De esa manera nosotros tenemos nuestras frecuencias observadas para cada celda y la nombramos de esta forma. Ahora que teníamos que sacar nuestra frecuencia esperada. Entonces es el valor de n, que es la cantidad de pares, y ojo con esto, siempre la cantidad de pares, no la cantidad de números u, la cantidad de pares u sobre mis x cuadrado celdas, que es 4. ¿Sí? Tenemos una sola frecuencia esperada, igual que teníamos para la prueba de la frecuencia. Pero en este caso tenemos 4 frecuencias, todavía 3 porque eran 3 los subintervalos. Bien, por último el estadístico, ya tenemos todos los datos, simplemente hay que armarlo. Mi chi cuadrado va a ser igual a mi x cuadrado, que es 4, sobre n, que vale 6, y vamos a hacer la sumatoria esta que tenemos acá, frecuencia esperada 1,1, que vale 2, ¿sí? Menos la frecuencia esperada, que es 1,5 elevado al cuadrado, más 1 menos 1,5 al cuadrado, más, ¿sí? Allí está, así no sigo hablando, fíjense, así lo armamos al estadístico, hacemos toda la sumatoria, sacamos el resultado y me dice que es 0,66, mi estadístico. Comparamos, preguntamos si es menor que el que nos dieron como dato. Como verán, sí es menor, por muy poquito, pero es menor. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis de que los números provienen de un universo uniformemente distribuido. Bien, hasta aquí. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Sí. Profe. Sí, profe, falta de práctica. No lo he entendido, profe. ¿Cómo? Profe, Se escucha cortado, pero creo que dijo, no entendí. los números con los números U pueden ser impares la cantidad y ahí queda uno suelto. No, porque acá son los pares de números que tenemos que utilizar, por lo tanto nunca vas a tener un número impar en la muestra que te den para trabajar. Siempre van a ser una cantidad par de números los que te dan para trabajar. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya está por cortar en 40 segundos, 30 segundos. Así no hablo sobre las que siguen. Nos quedan 2 todavía. Si no hay consultas de lo anterior, vamos con la prueba KS. En esta prueba también, como todas las anteriores, tenemos la muestra de números pseudoaleatorios y el estadístico como dato, expresado como D minúscula, como ven allí, sub alfa, n, pero tengan en cuenta que es lo que les van a dar como dato ese estadístico. Los pasos, al igual que en las pruebas anteriores, era generar nuestra muestra de números U, volvemos a los números U de manera individual y no los pares como en la prueba anterior. Vamos a ordenar, eso sí es diferente a las anteriores,
ordenar en forma ascendente nuestra muestra y la posición que ocupa cada uno, que tiene que ver con la distribución acumulada que se va a calcular. Como dice allí, f sub n de x va a ser igual a i sobre n, donde el valor s de i es la posición que ocupa cada número u que nos den dentro de ese vector. Por ejemplo, si tenemos 24 números en nuestra muestra, vamos a tener que hacer 24 distribuciones. Eso equivale a decir que voy a tener la posición 1 para i, 1 sobre la cantidad que estoy diciendo como ejemplo, 24, 2 sobre 24, 3 sobre 24 y así hasta terminar. Nuestro estadístico D sub e en el que nosotros calculamos, fíjense que ya es mayúscula acá la letra D, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos de la resta que consiste en hacer nuestra distribución acumulada para cada posición menos el valor de u en esa posición. Quiere decir que si yo tenía 1 sobre 24, mi primera distribución acumulada, la voy a colocar acá ese valor, menos el número u sub 1 que me den como dato. Por ejemplo, 0,033. ¿Sí? De todas esas restas que ¿sí? De todas esas restas, yo tengo que elegir el máximo valor y ese va a ser el valor que va a tomar mi estadístico de sub n. Nuevamente, la comparación, si es menor lo que yo calculé que el que me dan como dato, quiere decir que pasa la prueba. Y si no, caso contrario, se rechazan esta muestra de números pseudo aleatorios, que puede ocurrir en algunos de los ejercicios. Bien, vamos a ver con la misma muestra de números u sub i que teníamos. Esto nos indica que el valor de n es igual a 12. Fíjense que ahí tengo un número del estadístico que nos dan para comparar, 0,375, y simplemente vamos a seguir los pasos que veíamos. Primero que nada, ordenar de forma ascendente, de menor a mayor, todos mis números u sub i que tengo acá. Eso quiere decir número ordenado sería el 0,01 porque es el menor, y el último sería el 0,901 que es el mayor. ¿Sí? Quedaría de la siguiente manera, no hay que saltearse ninguno de los números y ver que correspondan realmente a este orden ascendente que le estamos haciendo. Luego, como habíamos visto, en los pasos nos dice que la distribución acumulada para tener 12 distribución acumulada, lo que equivale a decir, lo que les comentaba recién, la primera posición, 1 sobre la cantidad de números, que es 12, la segunda posición sobre 12, la tercera, la cuarta, la quinta, y así hasta llegar a la última posición, que es 12 sobre la cantidad de números, ¿sí? Que es 12 también. ¿Se entiende cómo? Simplemente que tomar cada posición sobre la cantidad de números. Perfecto. Seguimos. Lo que decía el próximo paso ya era armar el estadístico. Mi estadístico decía que era esta que calculamos recién, ¿sí? Nuestra distribución acumulada 1, 0,083, menos nuestro primer U, pero no es el U que tenemos acá arriba, sino son los U que ya lo ordenamos. Por lo tanto, va a ser 0,083 menos 0,01. El segundo, 0,166 menos 0,019. ¿Ok? Fíjense,
cómo vamos armando nuestras restas, si se quiere, acá dentro del valor absoluto, 0,083, 0,1, 0,166, menos 0,019, y lo que nosotros necesitamos saber de todas esas restas, cuáles están todas las restas realizadas, y si lo miran un poquito, me podrían decir cuál es el máximo valor que está allí. ¿0,171? Sí, 0,170, bien. ¿Sí? Ese es el máximo valor. Fíjense el detalle de que está en valor, entre valor absoluto, porque me podría haber dado negativo, ¿sí? De manera negativa. Por eso tomamos el valor absoluto, para sacar el máximo valor, que en nuestro caso es 0,171. Por lo tanto, cuando voy a preguntar nuevamente, a comparar los valores, tenemos que el que yo calculé sí es menor que el que me dieron, por lo tanto, no se rechaza la muestra. ¿Ok? De eso se trata esta prueba KS. Es la más larga, porque si tenemos muchos números, tenemos que armar esta parte del estadístico sub i. ¿Sí? Cuando tenemos 12 no es tanto, pero cuando ya tenemos 24, 36 o más números, se complica. Se complica en cuanto al tiempo, nada más. Bien, ¿alguna duda respecto de esta prueba? Creo que es sencilla, pero puede haber alguna duda. Ninguna duda por acá. Gracias. Bueno, vamos a la última del día de hoy, que es la prueba de la corrida. ¿Qué consiste? Como todas las anteriores, el tamaño de la muestra dato y el estadístico también como dato. Generamos nuestros números U. A continuación de haberlos generado, que nosotros los tenemos como ya directamente, todos los números U, lo que tenemos que armar es algo que le llaman la secuencia binaria. Esa secuencia binaria se determina si es 0 o 1 con estos datos que tenemos. 0, si nuestro U es menor o igual a 0,5, y va a valer 1 si es mayor a 0,5. De acuerdo a nuestra muestra, vamos a determinar esto que está acá. El paso siguiente es algo que le llaman longitudes de corrida, que eso va a ser equivalente a las frecuencias observadas que veíamos hace un momento, las frecuencias observadas de longitud I, como dice allí. Pueden haber frecuencias observadas de longitud 1, 2, 3, 4, y ahora lo vemos por qué y cómo se hace. La frecuencia esperada, a diferencia de las frecuencias esperadas que calculamos anteriormente, acá vamos a tener tantas frecuencias esperadas como frecuencias observadas tengamos, de acuerdo a las longitudes de corrida a la cual hacía referencia hace un momento. Ahora lo vemos con el ejemplo para que se entienda bien. Por último, se calcula el estadístico de acuerdo a los datos que vamos a ir generando de frecuencias observadas y de frecuencias esperadas, y el cálculo o la comparación final para saber si se rechaza o no la muestra que nos dan como ejemplo. Vamos a ver. Dentro de nuestra muestra, ¿sí? Podemos observar ya que tenemos entonces el valor de n, que son los 12 números, y el valor del estadístico que nos dan para comparar. ¿Qué nos decían los pasos? Lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a cada número U que nos dan como dato, nosotros tenemos que armar nuestra secuencia binaria. Rápidamente, cualquiera de ustedes podría decirme a qué corresponde cada U, si es 0 o 1 lo de lo que tenemos. Sería 0, 0, 0, 1. Sí. 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. 0. Perfecto. Bien. Fíjense, ahí está lo que acaban de decir todos ustedes. Acabamos de formar nuestra secuencia binaria
Y lo que nos decía que teníamos que ahora saber lo que le llamaba longitud de corrida. Para saber la longitud de corrida a cuál corresponde, debemos agrupar por números consecutivos e iguales. Eso quiere decir que yo en esta secuencia binaria tengo los tres primeros que son ceros, los siguientes son 4 números 1, los siguientes son 3 ceros agrupados, luego queda solo el número 1 y por último solo el 0. ¿Sí? Esto me va a determinar las longitudes. Las longitudes hacen referencia a la cantidad de números que tenemos agrupados. Por ejemplo, la longitud de este primer grupo sería 3, la longitud del segundo grupo sería 4, la longitud del tercer grupo otra vez sería 3, queda solo esto de acá, por lo tanto la longitud es 1, y el último 0 también representa una longitud de tamaño 1. Eso, como decía, era equivalente a decir las frecuencias observadas. Pero fíjense el detalle. La frecuencia observada de longitud 1, hay dos grupos que están acá, el 1 y el 0, por eso ponemos 2. Si yo voy a ver cuántas frecuencias observadas hay de longitud 2, no hay ningún grupo ni de ceros ni de unos que sean de a 2. Por lo tanto, ponemos el valor 0. Cuando hacemos los ejercicios, no hay que dejar de lado este valor, porque cuando hagamos la ecuación, este valor va a influir dentro de la ecuación y me tiene que arrojar un resultado. ¿Ok? Si vamos a las frecuencias de longitud 3, fíjense que hay dos grupos de 3. Por lo tanto, ese es el valor que ponemos en la frecuencia observada 3. Y de la frecuencia observada 4, de longitud 4, solamente hay un solo grupo de 4. Los grupos pueden ser de ceros o de unos, no importa cómo sean, siempre y cuando estén agrupados, ¿sí? Y como había dicho que era distinto la frecuencia observada que las que veníamos haciendo, fíjense que acá por cada frecuencia observadas que nosotros tenemos, vamos a tener una frecuencia esperada, porque es para frecuencias esperadas de longitud 1, de longitud 2, de longitud 3 y de longitud 4 en este ejemplo. Lo único que se va a modificar, fíjense que en la fórmula el valor de n siempre es el mismo, 12 para nuestro ejemplo, y lo que se modifica es el valor de i, que sería el valor de la longitud. ¿Sí? Lo demás se mantiene constante. Entonces, la primera, la frecuencia esperada para la de longitud 1, va a ser 12 menos el valor de i, que es 1 para este caso, más 3 sobre 2 elevado a la i más 1. El i nuevamente es la longitud 1, entonces 2 al cuadrado, y obtenemos el valor de 3,5 para la frecuencia esperada de longitud 1. Lo mismo hacemos para la frecuencia esperada de longitud 2, de longitud 3 y de longitud 4. Fíjense, repito, lo único que cambia es el valor de i en el numerador y acá en el denominador también. ¿Sí? Por eso vamos modificando, son distintas frecuencias esperadas. Por último, lo que nos queda simplemente es armar este estadístico, entonces lo deberíamos armar de la siguiente manera. Frecuencia observada 1 es el valor 2, menos la frecuencia esperada, que es 3,5, elevado al cuadrado, dividido la frecuencia esperada 1. Y así sucesivamente con las demás. Para las frecuencias 2, para las frecuencias 3, para las frecuencias 4. Este estadístico nos arroja el resultado de 5,63 para luego poder comparar con el que me dan como dato y nuevamente es menor, por lo tanto decimos que no se rechaza esta muestra. Hablo despacio, no sé si se me entiende, espero que sí. Con esto finalizamos la última prueba y bueno, me gustaría escucharlos si tienen dudas respecto de esta o de las anteriores. Tenemos bastante tiempo.
Y, y después, si es que tienen alguna duda, comenzamos a trabajar sobre el práctico que ustedes lo tienen ya en el campus, supongo que descargado también. Así que bueno, escucho. Profe, en el que acabamos de ver, como Sí. era, digamos, la máxima longitud 4, o sea, hasta ahí siempre va a ser nuestro tope. Si tenemos de longitud 5, va a ser nuestro tope 5, o así, digamos, de acuerdo a los grupos que armamos. Exactamente. Si vos tenés, por ejemplo, si vos tenés en tu secuencia binaria, tenés el primer número un 1 y después tenés 5 ceros y nada más en tu secuencia binaria, vos vas a tener hasta la longitud 5 de frecuencias observadas y de frecuencias esperadas. Por más que no tengas ni de 2, ni de 3, ni de 4. ¿Se entiende? Sí. ¿Entienden lo que la compañera El tema del pregunta? trabajo práctico, sí, yo sí entendí. El tema del trabajo práctico, Bien. estos vimos 5 pruebas, los próximos 5 puntos de trabajo práctico son de pruebas, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? No sé qué. Solamente de pruebas, exactamente, sí. Listo. Tenemos el ejercicio 6, que es prueba del promedio de la serie, el ejercicio 7, prueba de la serie de la frecuencia, y el ejercicio 8, KS y serie, y el ejercicio 9 solamente de esta última, de la prueba de la corrida arriba y abajo de la media. Perfecto, Así que profe, tienen gracias. varios para trabajar. Fíjense que son muchos números. Si quieren trabajar, les propongo que comiencen con el 6, hagamos la prueba de promedio de la serie y vamos viendo si les da más o menos los mismos resultados. Mientras tanto, yo les voy a ir pasando el código de la asistencia también. Y bueno, quedo esperando si ustedes tienen dudas, consultas. Creo que acá lo hicimos más rápido en la comisión anterior, o hubo menos preguntas aquí. Me están preguntando, José Miguel, dice, ¿qué pasa si en la prueba de la serie la cantidad de números U es impar? Y no pasa nada. En el único caso de que tenemos que tener la cantidad de números pares, sí, tenemos que tener pares para trabajar, era en la prueba, sí, sí. Fíjense que para tomar, sí, justamente ahí en la prueba de la serie tenemos que tomar los pares de U. En la prueba de serie, el primer número sería la fila, sí, y el segundo la columna, sí. La cantidad, como le decía José Miguel, de números U es impar, no puede ser impar, porque ahí sí tomamos los pares de U. Solo para chequear, a alguien ya puso la asistencia, ¿puedo ponerse? Si uno puede, los demás Sí, Sí, profe. sí, Ah, ya profe. pude. Gracias. Bueno, estamos trabajando sobre el ejercicio 6. Parece que no. Sí, profe. Bueno, cuando tengan algún resultado me van avisando. Puede ser que la prueba de promedio, el primero, o sea, no lo rechace, que se lo acepte. En el primero, digamos, no se lo rechace. Me da 0,37 el estadístico con la prueba de promedio. Bien, eso también le daba en la comisión anterior. Bien. Profe, en la prueba de serie, ¿cómo se calcula la cantidad? ¿Cómo se calcula la cantidad de celdas? En base al valor de X. ¿Sí? Si X es igual a 3, vamos a tener 3 al cuadrado, 9 celdas. Profe, en la prueba de la serie, ¿era necesario ordenarlos? ¿O vamos No. agarrando, por ejemplo, un par sería 0,129, 0,564 y así Así yo agarro? es. Los Perfecto. dos primero, después estos dos, Bien. estos dos, y así sucesivamente. Bien. En la única prueba que ordenamos los valores es en la prueba KS. Bueno, la semana que viene, el 30 del 4, nosotros vamos a ver dudas sobre esto y dudas que tengan sobre el trabajo de campo. Si en algo los puedo ayudar, lo vamos viendo ahí de manera general o de manera particular, ya lo vamos armando. Y
También les quería decir que cuando comencemos con las distribuciones de probabilidad, yo les voy a pedir, como la profesora no abarca, digamos, en su clase de los miércoles este primer trabajo práctico, pero sí de las distribuciones de probabilidad. Ella el 6 de mayo va a comenzar con distribuciones y nosotros el jueves 7 vamos a trabajar sobre el trabajo práctico. Yo les voy a pedir que ustedes lean después de esa clase y vayan viendo el trabajo práctico para que el día jueves vamos sacándonos dudas, ¿sí? Es muy probable de que yo no les haga una presentación con ejercicios o con ejemplos, sino que vamos viendo directamente los ejemplos del trabajo práctico. Y esto sí les va a servir y mucho porque recuerden que el 15 de 5 es el evaluativo, el trabajo práctico evaluativo. Por eso es importante que usted se tome el tiempo y pueda leer los enunciados y pueda leer los ejercicios para decir, profe, acá no entendí, no identifiqué una distribución, no entendí cómo hacemos el diagrama o lo que sea. Profe, ¿es evaluativo solamente práctico o también histórico? No, solamente práctico. Es Perfecto. un ejercicio que ustedes lo van a redactar y el ejercicio, después de redactarlo, lo van a resolver. Tenía duda del TP evaluativo, es el 6 del 5. Decía de Evaluativo, redactar. No, a ver. El trabajo práctico evaluativo de distribuciones de probabilidad es el 15 de mayo, viernes 15 de mayo. Lo que vos me estás hablando es de entregar el avance 1 el 6 de mayo, que es miércoles, y defender el avance 1 el 8 de mayo. Bien. ¿Sí? La semana siguiente a la defensa del avance 1 es el trabajo práctico evaluativo. Y lo que yo les decía es que ustedes el 6 de mayo y el 7 de mayo vamos a ver distribuciones de probabilidad, el 6 con la profesora y el 7 conmigo. Yo les pedía de que traten de aprovechar lo que más se pueda de ese miércoles de distribuciones de probabilidad para que el día jueves, en la hora de práctica, nos vamos sacando dudas sobre los ejercicios, porque es muy probable de que yo no les haga ninguna presentación con ejemplos, sino tomamos los ejemplos del práctico para trabajar y entender las distintas cuestiones referidas a las distribuciones. Ustedes van a tener 3 clases mínimas de distribuciones de probabilidad para estar en condiciones de hacer ese trabajo práctico evaluativo. Nos teníamos que quedar con 9 cuadrantes, ¿no? Exactamente. Y sería en la primera fila 3. Lo leerías así, frecuencia observada 1, 1. Ah, bien, sería frecuencia observada 1, 1, sería 4. Sí, según lo que yo tengo, ¿no? Pero es probable 3. que... A ver, estoy leyendo. Ahí me sí, es la frecuencia observada 1, 1. La 1, 1, a mí me da, con el software que yo tengo, me da 1. La 1, 2. 3. 2. 2. La 1, 3. 1. 1. Perfecto. La 2, 1. 2. La 2, 2. 1. Y la 2, 3. 1. Bien. La 3, 1. 2. La 3, 2. 1. Y la 3, 3. 1 también. Perfecto. Bien. Ese sería el resultado que les debería dar a todos en las frecuencias observadas por cada celda. Fíjense, por favor. Creo que era Agustín el que estaba diciendo los otros datos. ¿Alguien ya calculó el estadístico para esa prueba? 1,5075 puede ser. Puede ser. Sí, por lo tanto, ¿eso qué significa? ¿Se rechaza o no se rechaza?